¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es la lección número 7 de Blender y en esta lección vamos a ver el tema de la rotación. La rotación nos va a servir para colocar la orientación de un objeto adentro de la escena. Bueno, la rotación nosotros la vamos a manejar de una manera muy sencilla. Lo podemos llevar a cabo por medio del mouse o también lo podemos hacer por medio de comandos de teclado. Los comandos que vamos a aprender en esta ocasión es la letra R para la rotación libre, luego R seguido de X, Y o Z, dependiendo de en qué eje en particular nosotros vamos a querer rotar el objeto. Entonces es muy similar en la forma de trabajo de los comandos a la escala y también a la traslación, pero vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a Blender. Aquí ya está nuestra escena. Tenemos el objeto. Desde luego, para llevar a cabo la rotación, en primer lugar tenemos que seleccionar el objeto y aparece el manipulador, el widget de traslación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al encabezado y en el encabezado vamos a dar clic en este botón. Este botón va a activar el widget manipulador para la rotación, que es ese que tenemos ahí. Ahora vamos a empezar a llevar a cabo la rotación. Van a notar que tenemos diferentes círculos. Cada uno de estos círculos nos va a representar un eje en el cual nosotros podemos rotar el objeto. Entonces, si yo tomo el círculo verde y doy clic izquierdo y continúo arrastrando sin soltar el botón, el objeto va a rotar en el eje de las Y. Si tomo el azul, el objeto va a rotar en el eje de las Z. Y desde luego, si tomo el rojo, el objeto va a rotar en el eje de las X. Así de sencillo es. Si yo doy en la parte central y mantengo oprimido el botón y arrastro sin soltar el botón del mouse, entonces tengo lo que vendría a ser una rotación libre. Y de esa manera, bueno, yo puedo colocar mi cubo en la mejor forma que quiera. También yo puedo rotar con relación al eje de mi vista que yo tengo en ese momento al seleccionar el círculo blanco. Entonces, al seleccionar el círculo blanco y mover el mouse sin soltar el botón izquierdo, yo estoy rotando alrededor de mi punto, del eje de mi vista. Como pueden observar, es muy sencillo, es muy fácil llevar a cabo la rotación por medio del widget, pero también podemos llevar a cabo la rotación por medio de lo que son comandos de teclado. Entonces voy a eliminar este objeto. Recuerden que elimino con la tecla X y voy a adicionar otro nuevo cubo. Ahí está. El cubo fue adicionado donde se encuentra el cursor 3D y vamos a empezar a hacer las rotaciones. Si yo oprimo la tecla R nada más y empiezo a mover el mouse, el puntero del mouse, entonces el cubo va a empezar a rotar. Vamos a tener rotación libre. Recuerden que si en este momento oprimo el botón izquierdo, bueno, ya el cubo queda rotado de esa manera. Si doy R, hago mi cambio y oprimo el botón derecho, pues se cancela esa rotación y queda en la posición anterior antes de dar R. Yo puedo rotar por algún eje en particular. Si doy, por ejemplo, R seguido de la tecla X, entonces mi objeto va a rotar en X. Igual, confirmo con el botón izquierdo del mouse. Si doy R con Y o Y, mi objeto va a rotar sobre Y. Y si doy R, Z, mi objeto va a rotar en Z. Muy bien. Entonces es muy sencillo el uso de la rotación. También algo que ya habíamos experimentado, digamos que yo doy R, X y luego escribo 35. Entonces lo que sucede es que mi objeto va a rotar 35 grados en X. Confirmo nuevamente con el botón del mouse y puede suceder lo mismo con los otros ejes. Por ejemplo, si yo doy R, Y y escribo 12, entonces mi objeto va a rotar
12 grados en Y. Si pongo R, Z y aquí doy 25.6, entonces mi objeto va a rotar 25.6 grados en Z. Entonces pueden observar la forma como estamos trabajando con la rotación. Si necesito colocar valores exactos, puedo utilizar la técnica que les acabo de describir, o también podemos utilizar el panel donde se encuentran las propiedades del objeto. Y en las propiedades del objeto vamos a tener esta sección donde tenemos precisamente la rotación del objeto. Entonces tenemos la cantidad de rotación en X, cantidad de rotación en Y y cantidad de rotación en Z. Yo puedo indicar directamente el valor que a mí me interesa, por ejemplo 10.5 en X. Puedo modificar oprimiendo ya sea el botón del lado derecho o el botón del lado izquierdo, y de esa manera también colocar un valor de rotación. O, como ya saben, si oprimo y arrastro, entonces al arrastrar también va variando el valor de la rotación. Entonces es otra de las formas con las cuales yo puedo estar rotando mi objeto. Muy bien, voy a esconder este panel, voy a borrar el objeto, pongo mi cursor lo más cerca del centro y voy a insertar un nuevo cubo. Ok, ahora yo voy a llevar a cabo las rotaciones. Voy a rotar este cubo en Y unos cuantos grados, entonces oprimo R, Y y voy a rotarlo un poquito más, R, Y. Vamos a rotarlo un poco más, ahí está, perfecto. Ahora, si se fijan, todas las rotaciones que yo he llevado a cabo han sido rotaciones que en cierta forma tienen que ver con los ejes globales, es decir, con los ejes X, Y y Z de la escena, pero no tienen que ver con los ejes X, Y y Z del objeto. Bueno, voy a regresar al widget de la traslación y vean cómo, bueno, mi widget que me permite llevar a cabo la traslación tiene sus ejes, bueno, paralelos a los ejes de la escena, al eje X, al eje Y y al eje Z de la escena. Eso se debe a que yo estoy usando un sistema global para llevar a cabo precisamente esas transformadas. Ahora, yo puedo seleccionar sobre qué orientación llevar a cabo mis transformadas. Entonces, en este momento, en lugar de global, que son las de la escena, voy a colocar la selección de local, que son los ejes propios del objeto. Noten que mi cubo ya está rotado ciertos grados en Y. Entonces voy a darle clic a local y vean entonces cómo cambia este widget. Este widget, ¿por qué cambió? Porque ahora me está mostrando los ejes locales. Regreso aquí a global para que vean la diferencia nuevamente. Entonces vean la diferencia de movimiento que va a suceder. Yo voy a moverlo usando la orientación global en el eje de las X y vean el movimiento que tiene. Ok, lo voy a regresar más o menos a su posición original. Ahí está. Ahora voy a seleccionar local, pero como los ejes locales cambiaron debido a la rotación que yo hice, si ahora selecciono el movimiento en X teniendo una orientación local, vean qué es lo que sucede. ¿Ok? ¿Sí notan la diferencia? Muy bien. Entonces, también el comportamiento de estos manipuladores va a cambiar dependiendo del tipo de orientación que yo esté seleccionando. Voy a regresar a global y vamos a la escala. Ahora voy a hacer crecer esto para que notemos un poco más y vean cómo efectivamente todo esto está funcionando. Si yo le doy ahora a local, vean el cambio. Muy bien. Entonces, los manipuladores se van a ver afectados por el tipo de orientación que yo esté seleccionando. Bueno, pues eso es todo para esta lección. En la próxima lección vamos a ver un poquito más acerca de cómo adicionar los objetos y otras características que nosotros podemos utilizar cuando estamos trabajando con Blender.
No se les olvide dejar sus comentarios, también suscribirse al canal y pueden visitar mi página www.nicosio.com. Recuerden que doy servicios de capacitación, consultoría, asesoría, desarrollo de aplicaciones en temas relacionados con la graficación, computación científica, realidad virtual, videojuegos, desarrollo de hardware, robótica, inteligencia artificial, todo este tipo de cosas. Muchas gracias, hasta luego.